Empezar, yo sí quería hacer algunas observaciones preliminares que creí necesarias porque pues son cosas que de pronto uno ha notado. Entonces lo primero es que pues sí que recomendar obviamente a los niños que estén muy pendientes ahí, que no estén haciendo tanta bulla, sino que los mantengan ahí en sujeción. También quería anotar que la ausencia de razones por inasistencia es sinónimo de no interés de membresía. Entonces, quien no dé razones a los ancianos de la iglesia de no haber venido, de pronto inasistencia, porque como ya lo hemos visto, la lección no empieza hoy, ya empezó hace un mes. Entonces, el que no dé razones por inasistencia, entonces, pues se va a notar que no está interesado en la membresía. También asistencia y presencia durante el transcurso de las lecciones no es sinónimo de membresía, no el hecho de que vamos a asistir y automáticamente a los 8 días ya vamos a ser miembros. O sea, tampoco el asistir a estas lecciones quiere decir que vamos a ser miembros automáticos. Estas lecciones también debemos recordar que son solamente uno de los varios requisitos que hay. Es solamente una parte del todo. Y como ya lo dijo, nos enseñó el hermano Robinson, el primer requisito es que hagan solicitud formal a los ancianos. Si alguien quiere ser miembro, pues tiene que decirlo. Nadie aquí es adivino para saber quién va a ser y quién no va a ser. Pues tiene que hacer una solicitud formal para hablar con ellos al final del culto, o los llaman, como a ustedes les queda más cómodo, y se dirigen a ellos. Sabemos que la doctrina es importante, pero también lo es el carácter. No solamente venir acá y aprender 32 capítulos, 31 capítulos que tiene la confesión, y después decir, bueno, ¿de qué me sirve por lo menos creer en la soberanía de Dios si mantengo angustiado, preocupado día a día? Entonces hay que hacer un balance entre la doctrina y la práctica. Las personas nuevas que llevan, no sé, 3, 4 meses, 5 meses por máximo, pues no deben desanimarse, pues la cuestión aquí es que esto es la obra del Señor en su vida y hay que tener paciencia. ¿Sí? De pronto esto les va a servir para que hagan un examen de nuestra iglesia, qué es lo que creemos, y así me evalúen si están de acuerdo o no con lo que nosotros creemos y de las Escrituras. El tiempo y la paciencia bueno, ya lo he dicho, no es que estemos pidiendo perfeccionismo, ¿sí? Eso aquí no estamos buscando personas perfectas, sino como la Biblia lo dice, ¿no? Personas fieles, donde realmente se note la obra del Señor en sus vidas. El tiempo de asistencia a la iglesia no es sinónimo de madurez y no nos hará miembros automáticos. ¿Sí? La obra del Espíritu no se puede medir en tiempos de estar asistiendo a la iglesia. ¿Sí? Hay personas que pueden madurar en 2 años, otros en mucho más tiempo. Entonces no podemos medir, bueno, está viniendo hace 1 año, 2 años, entonces ya es un cristiano, ¿no? Porque no podemos medir la obra del Espíritu, eso es intangible. Es como dice, una obra soberana. Y pues finalmente, en estas observaciones preliminares, debe hacerse un autoexamen serio sobre lo que se cree personalmente y lo que enseñan las Escrituras, como lo vamos a ver durante estos meses en la confesión. Deben analizar lo que de pronto en sus prejuicios, en su enseñanza, en su recorrido han venido aprendiendo, y luego con lo que vamos a estudiar comparar, si realmente en sus conciencias están tranquilos. Aquí no vamos a obligar a nadie a escribirse esta confesión, porque ese no es el objetivo de nosotros, sino que Dios soberanamente en cada uno de ustedes, al evaluar las Escrituras, la confesión y lo que nosotros creemos, en conciencia tranquila, clara, puedan someterse voluntariamente a lo que se dice en la confesión. Entonces, ya teniendo claro esta parte, sí quiero entrar ya a lo que es las generalidades de la confesión de fe. Digamos, los cristianos reformados, como pues nos denominamos como cristianos históricos de la Reforma, de Lutero, de Calvino, tenemos la característica de ser crealistas. Y bueno, ¿qué es ese crealismo, no? Ese término suena extraño. Crealismo es simplemente que nos hemos adscrito o confesamos lo mismo que los credos antiguos en el pasado, en el siglo II, III, IV, V, VI, también en el siglo XVII. Durante todos los siglos la iglesia ha levantado credos y los reformados se han adscrito a esos credos, por eso nos denominamos crealistas. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido los credos brevemente, no me voy a detener aquí tanto tiempo. Entonces, aquí voy a continuación a puntualizar los credos más importantes.
que lo anote. Entonces, el primer gran credo importante es el credo apostólico. Que es el que ustedes conocen como creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo es su único Hijo, el que conocemos como el credo de la Iglesia Católica. Ese es el credo apostólico, que es sencillamente un resumen de lo que predicaban los apóstoles. ¿Sí? El segundo credo importante fue el credo niceno, que fue pues, el credo que se levantó para poder saber qué era lo que creía el obispo Arrio, que él prácticamente pues crea una herejía, ¿no? Que es lo que actualmente conocemos como los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios, que no es de la misma naturaleza del Padre, que él fue creado del Padre, sino como dice las Escrituras, ¿no? Eternamente engendrado del Padre, sino que él decía que él era creado, el primogénito de toda la creación, y eso era lo que creía Arrio en ese entonces. Entonces se levantó este credo que prácticamente fue, o sea, una ampliación del credo apostólico, pero también dando énfasis en la divinidad de Cristo. El tercer credo fue el de Constantinopla. Y aquí se hizo más énfasis en la Trinidad. Entonces fue también un poco más la ampliación, pero del mismo credo apostólico, pero haciendo más énfasis en la Trinidad. Luego cuarto fue el credo de Éfeso, el concilio de Éfeso, donde se hizo también mucho énfasis en la deidad del Hijo. Particularmente en estos primeros siglos de la historia, la deidad, la Trinidad fue muy atacada por las filosofías contemporáneas de ese momento, ¿sí? Sobre todo el helenismo, los griegos, los gnósticos, pues creían que el cuerpo era malo, o sea, la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces no podían conciliar esas filosofías helénicas con las escrituras. Entonces al tratar de poder conciliar eso, lo que hacían era crear nuevas herejías, y pues los teólogos de ese momento tenían que levantarse a través de los credos para poder definir el error y poder hacer una discriminación entre quién estaba en la verdad y quién estaba en el error. El quinto credo importante fue el credo de Calcedonia, que básicamente fue un énfasis más ampliado sobre la naturaleza del Hijo. Así que lo que hablábamos, ¿no? Que hay una herejía del monofisismo, donde decía que Jesucristo solamente tenía una naturaleza, o que las naturalezas estaban mezcladas. Entonces tuvo que levantarse este concilio para poder distinguir que Jesucristo era totalmente hombre y totalmente Dios. No era ni mezclados, ni separados, ni que Jesucristo fue un buen hombre que llegó a ser Dios, no, sino que las dos naturalezas coexistieron en la misma persona, o sea, dos naturalezas, un solo cuerpo. Luego el sexto credo importante fue otra vez en Constantinopla, pero le llaman el segundo credo de Constantinopla, o concilio. Y en este credo básicamente fue la falacia de la sencillez. En este periodo de la Iglesia se comenta, ¿no?, los historiadores, que los herejes que quisieron reducir la doctrina, ¿no?, ponerlo en palabras sencillas, simples. Pero básicamente en este credo se va a entender que la teología era compleja, que cada detalle era importante y que no se podían obviar los detalles. Por eso se tuvo que levantar este credo que prácticamente pues resumía todas las antiguas herejías que se estaban levantando y trató como de condensarlo en este concilio. Se habla de otro concilio que pues es bueno, pero también fue malo, que le llaman el concilio de Orange, donde se discutieron las doctrinas de la gracia. Se habla que no fue tan bueno porque fue un concilio semi-agustiniano, en el sentido de que avalaba las doctrinas que sistematizó Agustín en el siglo VI, acerca de la gracia, ¿no?, que solamente a través de la obra de la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, podemos nosotros hacer podemos dirigirnos hacia Dios. Solamente a través de una obra del Espíritu podemos ir hacia Dios. Y esto era lo que también dijo el concilio de Orange. Pero en unos incisos, casi como 3 o 4, eran también semipelagianos, donde decía que Dios no escogió a nadie para condenación, y donde decía que daba a entender que había cierto libre arbitrio para el hombre. Entonces, de cierta manera,
fue un triunfo para el semi-agustinianismo, porque no era completamente agustiniano, pero también pues se colaron ciertas doctrinas pelagianas que hicieron mucho daño a la iglesia posteriormente, pero al fin este concilio fue pues bueno, pero también fue un poco negativo. Y el octavo pues gran, creo, es lo que llamamos, de pronto alguien ya lo ha escuchado, los cánones de Dort, o el sínodo de Dort, que fue un concilio que se levantó para poder combatir Dordrecht, que se llamaba una ciudad de los Países Bajos. Sí, Dort, D-O-R-T. Entonces este canon básicamente fue un sínodo que se levantó entre los hermanos calvinistas reformados de la iglesia de Holanda, de Inglaterra, de varios países de Europa, para poder contrarrestar la controversia arminiana sobre otra vez un resurgir de esas doctrinas semipelagianas, que el hombre podía salvarse a sí mismo, que el hombre podía acercarse a Dios, que Dios había muerto por todo el mundo. Entonces estos hermanos calvinistas, ven que eso está tomando mucha fuerza, decidieron levantar este sínodo en el año de 1616 para poder contrarrestar esta controversia que estaba tomando mucha fuerza en Europa, que es pues lo que se resume con las doctrinas de Tulip, ¿no? Que es pues depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, que es básicamente cómo se resumen los cánones de Dort. Aquí en los cánones de Dort, sí, pues hay que hacer énfasis que está en inglés, por eso quedó en ese acrónimo. Y pues dicen los historiadores que le colocaron también tulip porque los holandeses eran muy patriotas, y el tulipán pues era el símbolo de este país hasta. También en este canon pues discutieron otras doctrinas como la unión entre Estado e Iglesia, pero pues no es el énfasis que vamos a hacer hoy. Y entonces, ¿por qué hablo de todos estos credos? Porque vamos a ver que en el transcurrir de estos estudios sobre la confesión, la confesión tiene mucho de estos credos, mucho. Sí, cuando hablamos acerca de Dios, de la Trinidad, vamos a poder ver que hay doctrinas que se sintetizaron en Constantinopla, o sea, hace aproximadamente por unos 1500, 1700 años. Entonces todas las doctrinas que vamos a ver no es nada nuevo, aquí nadie inventó nada, no es que por inspiración comenzamos a redactarlos por 32 capítulos de la semana pasada, no. Sencillamente ha sido como el condensar y el registrar todo este contenido histórico y este legado histórico que nos han dejado nuestros hermanos, pues que han sido un poco más llenos de gracia que muchos de nosotros. Pero previo a la confesión de fe, hay que también notar otro documento muy importante que ha sido pues, la confesión de Westminster. Que es pues, básicamente la confesión de nuestros hermanos presbiterianos reformados, donde se nos dice que la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra pues estaba teniendo una iglesia también pues reformada, pero ya los hermanos puritanos, sobre todo la amplia mayoría eran de cosmovisión presbiteriana. Y bueno, ¿qué quiere decir con presbiteriano? Ya lo hemos explicado, que es un gobierno de ancianos, de sínodos, donde pues es prácticamente el liderazgo de la iglesia el que toma las decisiones de la iglesia local. Entonces esta convención se levantó para poder purificar la iglesia de Inglaterra, pero como la mayoría era de cosmovisión o de visión presbiteriana, pues dos de los artículos que primaron fue el gobierno presbiteriano de la iglesia de ancianos y el bautismo infantil. Entonces, tiempo después, unos hermanos puritanos de visión congregacionalista no estaban de acuerdo con ese punto del gobierno presbiteriano. Entonces, en el año de 1658, redactaron una revisión de esta confesión que llamaron la Confesión de Savoy. Y esta confesión pues solamente es un cambio en el gobierno presbiteriano y se hizo un cambio al gobierno congregacionalista, que es pues el gobierno que nosotros tenemos aquí, que es un gobierno semicongregacionalista. Pero estos hermanos aún creían en el bautismo infantil, entonces ellos pues no tenían un gobierno congregacionalista, pero también bautizaban niños. Y entre las personas más influyentes en este credo, de pronto lo han escuchado, es el hermano John Owen, un puritano de ese tiempo. Fue un personaje que fue muy importante en la confesión de Savoy.
Y entonces, ¿cómo llegamos a la Confesión de Fe de Londres? Se dice que otros hermanos, sobre todo 7 iglesias bautistas particulares de Londres, se reunieron para redactar una nueva confesión, pero no nueva porque se quisieron innovar, sino que tomaron mucho de estas dos y modificaron sobre todo los artículos acerca de los sacramentos. A ese nombre lo cambiaron y le pusieron el nombre de Santa Cena y Bautismo, y fueron muy enfáticos en el creobautismo, en el bautismo de los creyentes y en el gobierno congregacionalista. Esta es la primera confesión de fe de Londres. Fue escrita en el año de 1677 y el título original es el siguiente: es una confesión de fe de las 7 iglesias de las 7 congregaciones o iglesias de Cristo, que son comúnmente pero injustamente llamadas anabaptistas. Entonces se ven que también en esta primera confesión fue un esfuerzo de los hermanos bautistas particulares por querer separarse de lo que injustamente los llamaban, ¿no? Que eran anabaptistas, rebautizadores, porque eso era lo que comúnmente eran atacados en ese tiempo. Entonces lo que hicieron ellos fue redactar esta confesión, pero no pudo ser publicada en ese momento porque la presión era tan alta en la iglesia de Inglaterra, en el país británico, que no había todavía una ley de tolerancia. Entonces, cuando ya transcurrió el año de 1689, fue posible publicar la confesión que vamos a estudiar, porque se abrió una ley de tolerancia y ellos pudieron publicar su confesión de fe, que es lo que llamaba la segunda confesión, o la Confesión de Fe de Londres de 1689. Que es la que vamos a estudiar. Entonces, básicamente esa es la historia de nuestra confesión, o sea, en forma muy resumida, muy somera. Y un hermano llamado William Collins, un puritano también, tuvo que ver mucho en la redacción y en la revisión de esta confesión. Lo que hicieron fue tomar los documentos de Savoy y de la primera confesión de Londres y de pulir un poco más esos artículos para poderle darle ser más concisos en el documento que se está escribiendo, para poderlo publicar ya en el año de 1689. Entonces, aquí tenemos la visión histórica. ¿Y para qué muestro esto? Para que nos demos cuenta que esto no lo inventamos nosotros. No es que por capricho quisimos poner ahí las doctrinas de las Escrituras, de la Trinidad, de la creación, de la providencia, los decretos, de la salvación, de la iglesia, de los últimos días. Esto no nos lo inventamos nosotros. Esto viene de las Escrituras y ha sido organizado por nuestros hermanos desde tiempos anteriores. Entonces, ¿ya copiaron aquí? Bueno, entonces a continuación vamos a ver la legitimidad del uso de las confesiones. O sea, ¿por qué es legítimo usar actualmente las confesiones? Y quiero que me acompañen ahí a 1 de Timoteo 3:15. Y la escritura dice lo siguiente: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dice esta versión de las Escrituras, la versión de las Américas. Creo que en la Reina Valera dice columna y baluarte de la verdad. Y vamos a considerar qué es lo que significa eso. Dice que en la antigüedad, columna pues lo que conocemos hoy en día, y baluarte era el fundamento. Entonces básicamente lo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y por qué? Porque Dios ha confiado la revelación a la iglesia para conservar pura la verdad, designada para el sostenimiento y promoción de la verdad revelada. Precisamente la iglesia, por ser columna y baluarte de la verdad, es que ha publicado confesiones de fe. Al Dios haber encomendado esta tarea a la iglesia, pues la iglesia, para poder proteger la verdad, pues ha creado esos documentos históricos para poder proteger la verdad del error, de las herejías. Como ya lo vimos anteriormente, pues en el estudio de la cristología vimos cómo fue fuertemente atacado las doctrinas de la naturaleza de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces la iglesia siempre ha creado esos credos para poder defender la verdad. Siempre que se publica una confesión se levantan voces en contra.
Comúnmente vemos que algunas argumentan sobre la legitimidad de las confesiones, pero vamos a ver que esto no es así. El primer grupo argumenta que contra la legitimidad de las confesiones sobre la siguiente premisa, que las confesiones de fe minan la sola autoridad de la Biblia y los asuntos de fe y práctica. Se creen muy puros, ¿no? Ningún credo sino la Biblia, ¿sí? Mucha gente, ustedes lo escuchan decir, como recitó aquí un autor, dice: para alcanzar la verdad debemos desechar los prejuicios religiosos, debemos dejar que Dios hable por sí mismo, apelamos a la Biblia para la verdad. Esto suena muy lindo, ¿cierto? Debemos alcanzar la verdad y debemos desechar de todo prejuicio religioso. Pero esto se escribió en la revista Dios Veraz de los Testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos creer que alguien que diga ningún credo sino la Biblia, digamos, ataque las confesiones de fe, estos documentos históricos que están muy bien argumentados y muy bien articulados? Dice que en la historia de la iglesia, como vimos en el concilio de Nicea, para poder definir o poder saber qué era lo que creía Arrio, no encontraban la manera posible de poder sacarle la mentira o las herejías que le estaba sosteniendo. Entonces se nos dice que la iglesia, para poder hacerlo así, expresó en su propio lenguaje lo que creía acerca de la naturaleza y la divinidad de Cristo. Cuando dijeron a Arrio y a sus discípulos que vinieran a firmar el documento si estaban de acuerdo, ahí fue cuando ellos se timbraron: no, nosotros no creemos en eso, no vamos a firmar. Entonces fue la única forma posible de poder detectar esa herejía, esa mentira y sacarla a la luz. Y fue ahí donde el arrianismo y todo lo que se cree actualmente como los testigos de Jehová fue declarado herejía hace aproximadamente en el siglo III después de Cristo. Una confesión de lealtad a la Biblia no es suficiente. O sea, no basta con decir yo creo en las Escrituras. No, es que eso es la Biblia, la autoridad de Dios. Bueno, eso lo cree mucha gente, los mormones, los unicitarios, ¿sí? Mucha gente, hasta los musulmanes creen que la Biblia es la palabra de Dios, aunque sea lo que se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo hace uno para decir que cualquiera que dice que la palabra de Dios es o no un verdadero cristiano o está a favor o en contra de las confesiones? O sea, no es simplemente esa simple confesión la que va a poder ser baluarte y columna y baluarte de la verdad, sino realmente es algo mucho más sólido y mucho más conciso. Las confesiones de fe no pretenden convertir en verdad algo que no fuera verdad anteriormente, ya lo vimos. Este documento histórico publicado en 1689, que el que vamos a estudiar, no fue el capricho de un grupito de iglesias, sino fue la condensación de todo aproximadamente 15 siglos de historia. No fue simplemente porque un día se levantaron y dijeron: vamos a redactar una confesión. No, realmente fue una necesidad porque había un ambiente de contienda, de herejía, de error, de salirse de la verdad, y fue necesario publicar estas confesiones. Tampoco se puede obligar a ningún hombre a creer en algo que no esté expresado en la Biblia, ¿sí? Si vamos a ver en la confesión que está claramente redactado todo o sistematizado todas las doctrinas de la Biblia de una manera muy sencilla. También hay unos que dicen, sobre todo los anticonfesionales, pues como dice aquí el autor, los anticonfesionales son más confesionales que los que critican y atacan. Todas esas iglesias actuales que uno dice, bueno, ¿y qué creen? Que uno dice, pero eso no tiene una confesión de fe o unos articulitos ahí donde diga qué creen. O muchas iglesias donde dicen, no, nosotros aquí no ponemos trabas ni barreras para que la gente entre. Esas iglesias son más confesionales que nosotros que somos abiertamente confesionales. ¿Y por qué? Porque cuenta la historia pues en Estados Unidos, ¿no? Una vez que llaman las iglesias de Cristo, fundadas por Thomas y Alexander Campbell, donde ellos decían que querían quitar toda barrera y todo eso porque estaban en contra de todas esas confesiones, porque lo que hacían era ser muy rígida y ambigua la iglesia. Entonces hicieron fue quitar esas barreras, y al poco tiempo se dieron cuenta que esa iglesia se volvió un completo desorden. Y también lo vemos hoy en día en Ibagué, ¿sí? No voy a dar nombres, pero ustedes hacen el juicio de cuántas iglesias aquí no tienen una confesión, una declaración de fe clara, concisa, donde uno puede decir esto creen, esto no creen, o tienen articulitos muy pequeños, dicen acerca de la Biblia y es un parrafito así. Pues eso no nos dice nada, ¿sí? Necesitamos cosas más profundas, más claras y que nos articulen todas las escrituras. Entonces no basta solamente con eso. Hodge dice lo siguiente: la cuestión no es la fe probada y comprobada la cuestión es esta: la fe probada y comprobada por el cuerpo colectivo del pueblo de Dios y el juicio particular y la sabiduría aislada. O sea, son dos puntos: la fe probada y comprobada por el cuerpo colectivo del pueblo de Dios y los herejes, ¿no? El juicio particular y la sabiduría aislada, como lo podemos ver.
la cuestión no es la siguiente: la palabra de Dios es el credo del hombre, no es enfrentar estos documentos con la escritura, sino como a través de los tiempos, como lo acabamos de ver así muy someramente, siempre ha sido el juicio aislado y la sabiduría aislada, y muchas veces los herejes no es que se propusieran ser herejes, sino que al no entender o estar confundidos en alguna doctrina, quisieron poder expresarlo de una manera que pudieran ser más claros. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo de Arminio, él tenía una duda acerca de si Dios era el autor o el autor del mal, el creador del mal. Entonces, en esa cuestión, en esa discusión interna que él tenía, él decía, no puede ser posible que Dios... Entonces, en el intento de poder escribir algo, terminó pues suscitando a que sus discípulos, los arminianos, los remostrantes, como llaman en la historia, terminan redactando estos puntos arminianos que son un total fracaso, y que muchos de esa gente terminaban siendo detractores de Dios y odiando a Dios. Entonces miren lo que puede llevar una herejía, no solamente a desviarse de la verdad, sino totalmente a desechar, totalmente a detestarlo. Entonces, otros argumentan diciendo, este segundo grupo, que las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de conciencia delante de Dios. Los que así argumentan están en contra de toda autoridad, tanto bíblica como confesional. Detrás de esa proposición se encuentra una insurrección a la palabra de Dios. No es que digan, es que yo no me someto a las confesiones de fe porque son documentos de hombres. Detrás de eso está también una rebeldía a la palabra de Dios. O sea, ahí esconden eso. Al final va a ser revelado que están en contra de la Biblia y se irritan contra una autoridad menor, que es la confesión de fe. O sea, si se irritan, si se molestan con autoridad menor, obviamente se van a rebelar contra una autoridad mucho mayor, obviamente, que es la suprema autoridad, que es la Biblia. Esta supuesta preocupación por la Biblia está claramente redactada en el capítulo 21, el artículo 2, que lo vamos a ver más adelante, que dice lo siguiente: solo Dios es el Señor de la conciencia y lo ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también de la razón. Esto lo dice la confesión de fe. A nadie se puede obligar a creer algo. Que esto no, aquí por eso lo hice un énfasis al principio. Aquí no vamos a obligar a nadie a creer la confesión. Dios mismo, a través de su obra, va a hacer posible que voluntariamente se sometan al examen que van a hacer juicioso con las escrituras de lo que estamos enseñando. La confesión es clara en decir que no es impositivo. Vuelvo y lo repito, aquí no vamos a imponer la verdad a nadie. El mismo Espíritu se va a encargar de hacer la obra. B.H. Carroll dice lo siguiente: una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Entonces esto habla por sí solo. Entonces todas estas objeciones son infundamentadas. Las confesiones son un medio legítimo para que la iglesia cumpla su tarea como columna y baluarte de la verdad. Ahora vamos a ver algo acerca del uso de las confesiones. Una confesión es un medio útil para la declaración y defensas públicas de la verdad. Como nos dice 2 Timoteo 1:13, que le decía a Timoteo, ¿no?, que debe retener las sanas palabras. Y no solamente, pues eso se aplica ahí para, obviamente se entiende que es para Timoteo, pero también se puede aplicar a la iglesia, que debemos retener la forma de las sanas palabras. Debemos también, como nos dice Judas 3, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y también nos dice Filipenses 1:27 que debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir estos mandamientos? Pues porque la confesión de fe nos ayuda, porque es una herramienta útil para distinguir la verdad del error. Es parte de la instrucción pública de la iglesia. Sí, vamos a ver que la confesión de fe va a empezar a discriminar entre lo que es la verdad y lo que es el error. Va a empezar a identificar las cosas que son verdaderas conforme a la Biblia y las que no lo son. Y pues también que nos facilita mucho a la iglesia la instrucción pública. También la confesión presenta brevemente las doctrinas centrales de la Biblia de forma íntegra y en las debidas proporciones, y facilita grandemente el promovimiento del conocimiento cristiano. ¿Sí? Las confesiones de fe, porque pues la gente en un principio no va a querer devorarse la Biblia, pues en algunas ocasiones va a pasar, en otras no, y las confesiones de fe nos sirven como un puente para poder llevarlos a las Escrituras.
Una confesión sirve de norma pública de comunión y disciplina. Una confesión nos ayuda a proteger la unidad de la iglesia y a preservar en su paz, como nos lo dice Efesios 4:3, Romanos 15:5-6, 1 Corintios 1:10, y como nos dice ahí el Señor Jesucristo en Mateo 12:25. Dice lo siguiente. Dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden los calvinistas, los arminianos, los pelagianos, los unitarios, los testigos de Jehová, estar juntos y tener comunión y orar y con provecho, mientras cada uno por separado mantiene y promueve sus propias nociones acerca de la verdad? O sea, es imposible. La única forma de mantener la unión, la verdad, es a través de una unanimidad en lo que se cree en las Escrituras, y pues esto está condensado de una manera muy clara en la confesión de fe. Cada iglesia tiene su credo, así no está escrito. Todo aquello que dice, no, es que nosotros somos inconfesiones, aunque esté implícito, ellos tienen también una confesión de fe. También no lo tienen articulado y organizado, pero en su conciencia y su iglesia reza ese credo. Una iglesia sin credo es una iglesia en desorden, ¿sí? Porque no permite, y también una iglesia deshonesta, porque no le permite a los nuevos que entran saber qué es lo que creen, sino que él tiene que empezar a averiguar y a esforzarse por saber qué es lo que creen. No tiene una idea clara de lo que creen. Las personas que llegan a iglesias reformadas siempre los dirigen a las confesiones, les enseñan las confesiones para enseñarles, mira, esto es lo que nosotros creemos, y ellos mismos a través del Espíritu Santo pueden hacer ese examen. Promueve una norma doctrinal concisa para ser utilizada en la disciplina de la iglesia. Miren lo que nos dice Romanos 16:17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. También nos dice Tito 3:10-11. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos ejercer disciplina si no tenemos una norma clara acerca de la Biblia? Si esa persona, si los dos nos enfocamos solo en la Biblia, obviamente debe ser siempre así. Pero si vamos a la Biblia, él también va a ir a la Biblia. Entonces, como han visto ustedes los debates, uno saca un versículo, el otro, y mantiene tirando de piedra. Entonces, ¿cómo ponemos en unanimidad y poder distinguir la verdad del error y poder disciplinar a este hermano en amor y devolverlo a la verdad, si no es a través de un documento tan útil como la confesión de fe? La iglesia sin confesión es una iglesia concida. El cuerpo de la Biblia parece bien, pero su inmunidad, las confesiones, están silenciadas. Entonces es fundamental usar estas confesiones de fe. Un credo sirve como norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra. Recordemos lo que nos dice 2 Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, estos principios no se pueden obedecer, hermanos, con una simple confesión de fe en la Biblia por un candidato al pastorado. Si alguien desea ser pastor, no puede decir, hermano, yo creo en la Biblia, y ya. Mucha gente dice que cree en la Biblia, y mucha gente, hasta que ustedes los ven ahí pecando, siendo inmorales, dicen creer en la Biblia. No, es que yo sigo, y los ven, dicen, no, yo leo los salmos y los proverbios. Pero eso no es suficiente, ¿sí? Alguien que sea candidato a miembro, candidato a pastor, para todo lo que tenga que ver en la iglesia, tiene que estar cimentado totalmente en la verdad de las Escrituras, y pues en este documento histórico que está muy fundamentado, muy resumido y muy bien articulado todas las verdades de las Escrituras. Entonces la confesión de fe es una ayuda para aprobar a los candidatos a pastor y a los maestros bíblicos y de teología. Eso nos ayuda mucho las confesiones para saber qué es lo que creen y cómo poder ayudarlos o en su defecto pues combatirlos. Las confesiones contribuyen a un sentido de continuidad histórica. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cómo sabemos si somos una anomalía histórica los nuevos chicos del barrio? ¿Cómo hacemos para saber? Pues una confesión de fe nos dice de dónde venimos. La iglesia contemporánea se caracteriza mucho por saltarse 19 siglos de historia, ¿sí? Entonces ellos creen que fue Pentecostés, el siglo I, y automáticamente ¡pum!, siglo XXI. Entonces, ¿qué ha pasado con esos 19 siglos de historia? ¿Nos los vamos a tragar? ¿Nos los vamos a pasar por alto? No, pues es necesario estas confesiones para que nos recuerden que no somos una iglesia aislada de Jesucristo, somos la continuidad histórica de 19 siglos de historia de nuestros hermanos.
Entonces, un sentido de continuidad histórica contribuye a la estabilidad de la iglesia y al bienestar personal y espiritual de los miembros. Eso nos ayuda mucho a saber que no estamos solos aquí, que Dios ha salvado desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestros días muchos hermanos. Entonces, unas observaciones finales, hermanos, y es que primero, un cristianismo moderno inmerso en una inundación de relatividad doctrinal. Satanás y sus huestes se agradan, les fascina esa imprecisión doctrinal. Entonces hay que tener cuidado con esa iglesia moderna. Spurgeon dijo lo siguiente: las armas que son ofensivas para nuestros enemigos no deberían permitirse que se oxiden. Y entonces, si las confesiones han sido de tanta utilidad, ¿cómo podemos desecharlas? Dudar sobre definir la fe es un síntoma negativo en la iglesia y su liderazgo. O sea, ¿será que tenemos que hacer una confesión? No, vamos a hacer confesionales. Si vamos a dudar en eso, eso ya es un síntoma negativo sobre la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Porque realmente lo que quieren es abrir las puertas para toda una cantidad de herejías. Entonces, también periódicamente, como segundo, es necesario revisar las grandes confesiones de fe. Eso no es abrir la puerta para revisarlas por capricho. No, es que cada mes vamos a revisar la confesión de fe. No, así como las confesiones de fe se construyeron con mucha paciencia, con mucho tiempo, así también deben ser sus revisiones. Entonces, pues, es necesario periódicamente, pero no cada vez que alguien diga, no, hay que revisarla. O de acuerdo a las modas teológicas, que hoy en día no, que por poner un ejemplo, ¿no? Que el gobierno de los 12, entonces vamos a modificar la confesión para poder meter esa doctrina. No, eso no es así. Las confesiones deben ser juiciosamente revisadas y juiciosamente estudiadas. Las confesiones no tratan de ser inclusivas, ¿no? Como el marxismo cultural que impera hoy, ¿sí? Todo ese posmodernismo que nos dice que debemos ser inclusivos, debemos incluir a los homosexuales, a los inmorales, ¿no? Realmente la iglesia manda es a que se arrepientan y vivan, no a que sigan viviendo en su inmoralidad. Como tercera observación final, al lado de nuestra apreciación por las grandes confesiones reformadas, debemos recordar que cada generación debe fundamentar su fe en la Biblia. La confesión es muy buena, pero también debemos entender que la norma primaria es la Escritura. Incluso el primer capítulo de la confesión dice eso: la norma suprema, infalible de autoridad de fe, de norma y práctica es las Escrituras, ¿sí? No es que la confesión es un documento paralelo a la Biblia, no es un documento subordinado a las Escrituras. Debemos ser seguidores de Cristo, no simplemente presbiterianos, bautistas o reformados. Nosotros nos caracterizamos por ser cristianos, nos denominamos reformados por tratar de decirle a las personas que tenemos una continuidad histórica, un legado histórico, no porque nos sintamos prepotentes y orgullosos, no, sino porque lo decimos también con humildad. El profesor Murray mencionó que si una generación se conforma solo con el patrimonio teológico y rehúsa explorar por sí misma la riqueza bíblica, entonces el declive está teniendo lugar y la inconformidad será la porción de una nueva generación. ¿Sí? Entonces vamos a ver que desechar también, o sea, no podemos caer en los dos extremos: solo la confesión de fe o solo la Biblia. ¿Sí? Debemos tener un equilibrio en ese sentido. Y finalmente, la última observación: la cuestión de la honestidad sale a relucir cuando nos referimos al tema de las confesiones de fe. Debemos ser honestos en nuestra confesión pública y evitar las hipocresías doctrinales. No podemos ser como Arminio, que cuando él fue ordenado como pastor, los símbolos de la Iglesia Reformada de Holanda eran la confesión de fe belga, creo de los Países Bajos, y el catecismo de fe de Heidelberg y la Biblia. Eran esos tres documentos. Entonces él dijo, sí, yo juro por esos documentos, no sé qué, y vemos que después, ¿qué fue lo que pasó con él? Se desvió totalmente de esa confesión pública que él hizo. Entonces debemos evitar caer en esas hipocresías doctrinales. Si no estamos de acuerdo, no estamos obligados a suscribirnos a la confesión y debemos buscar un lugar donde estemos de acuerdo. ¿Sí? Si de pronto aquí hermanos que, no estoy diciendo que sea así, que tengan tendencias paidobautistas, ¿no? Bautismo de los niños. Entonces pues deben buscar una iglesia presbiteriana donde congregarse, porque aquí van a encontrar serias dificultades. O también que dicen, no, es que yo creo que un gobierno episcopal como los anglicanos, ¿sí? Que por provincias y por no sé qué, bueno, ellos tienen un sistema ahí bien particular. Entonces si están de acuerdo con eso, entonces no deben venir aquí, sino deben buscar una iglesia que sea afín a lo que ustedes creen que, o están en su lenguaje, es lo que la Biblia le da luz acerca de la verdad. Entonces este punto es clave para pastores, pues deben ser honestos con Dios en su afirmación de estar de acuerdo con la confesión. Si después de un tiempo hay dudas, es mejor hacerlo público y retirarse y buscar un nuevo sitio donde estén de acuerdo. De pronto en un principio puedan estar de acuerdo,
pero si en algún punto llegan a entrar dudas serias acerca de esto, pues lo mejor es pues hacerlo público entre los ancianos y tomar una decisión sabia y equilibrada. Entonces eso es todo por hoy. ¿Dudas, preguntas?